Según yo, sí era eso, ya no sé, ya no No es se de debe la de pantalla. bloquear, ¿verdad? En la sala de espera. Vamos a ver si. Muy bien. Sala de espera 2. Espera 1. 23. Estamos 24 conmigo. Bueno, vamos a iniciar porque. Bien, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, A profe. todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Bien, vamos a pasar lista rápidamente porque el tiempo se pasa muy rápido. 13 de enero. Beltrán García. Bueno, de las clases de otra semana. Beltrán Zamora. Su computadora no prende. No prende. Caballero. Ahorita se va a poner. Ah, ok. Caballero no ha llegado. Cárdenas. Castillo. Presente. Vamos a ver si alguien está en espera ahí. Muy bien. Muy bien, Castillo. Contreras. Peñuñuri. Cueto. Presente. Elizalde. Presente. Estrada. Ok. Estrada. Jiménez. Presente. Profe, estaba le puso por el chat. Ah, muy bien. Gracias. Cárdenas también le puso por el chat, profe. Profe, el audio de Jiménez no sirve bien el micrófono. ¿Sirve bien? Ok. Ahí está. Y ahorita checo al final los que les pongo falta y para validar que sí están, ¿no? Estrada Sandoval. ¿Sí está? Sí, Jiménez. profe. Ah, Jiménez dices que le está fallando el test también. López Rochín ya lo había pasado. Macías Barraza. Presente. Mejía Barceló. Presente. Mungarro. Presente. Holguín. Presente. Viñuelas. Presente. Ramírez Blaine. Presente. Rascón. Romero. Nevares. Presente. Romero Nevares. Itzel. Sí. Ah, no te conocí la voz, Itzel. Romero Kiwis. Presente. Rosas Domínguez. Presente. Muy bien. Ruiz Martínez. Presente. Valdés Rodríguez. Presente. Venezuela Jocobi. Presente. Villares Navarrete. Presente. Villegas Franco. Presente. Mancillas Armendáriz. Presente. Pérez Rochín. Presente. Y Valenzuela Clark. Presente. Muy bien. Rascón no está. Déjenme checar si no está en espera alguien ahí. Sí, ahí está. Profe. Abigail. Sí. Precisamente Sellano Rascón. Muy bien. Profe.
Mande. Dice Ashley que la acepte. Sí, sí, Ashley Beltrán, ok. Y Beltrán García, no tiene internet. No, profe. Ashley, ahí está. Entonces, según esto, nomás está ausente Beltrán García. Profe, presente. Presente. ¿Quién eres, ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Eres Beltrán García? Es Rascón, profe. Ah, Rascón. Muy bien. Sí, profe, soy Rascón. Ah, Es que yo casi voy no entrando. escucho. Soy Beltrán Zamora. Sí, Beltrán Zamora sí está bien ahí. La única que nos falta según esto es Beltrán García. No tiene internet. ¿No tiene internet? No. Le vamos a poner aquí la observación sin internet. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces con nuestra primera clase de balance de materia y energía. Ok, muy bien, ya sé que los chats. Entonces, voy a compartirles la presentación. Balance de materia y energía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame si está, checar si está aquí. Balance a distancia. Según yo lo tenía abierto, pero compartir. Ahora sí. Muy bien, ahí estamos ya grabando y estamos compartiendo. Muy bien, pues vamos a iniciar con balance de masa y energía. Entonces, pues nuestra primera unidad de competencia sabemos que es balance de materia sin reacción química. Comentamos que vamos a empezar de lo más menos complejo a lo un poquito más complicado, en donde vamos a resolver pequeños problemitas en los cuales calcularemos las masas que participan en un proceso y no existirá ninguna reacción química, ¿ok? Simplemente las mismas sustancias que entran serán las mismas sustancias que salen de mi proceso. El 1.1 vamos a hablar sobre las generalidades de los procesos de separación, un poquito como introducción al tema. Vamos a hablar sobre la importancia de los balances de masa y energía en ingeniería, bueno, ingeniería química, en las ingenierías, ¿no? Y vamos a ver diagramas de flujo de procesos químicos donde intervienen reacciones químicas, nomenclatura y caracterización de las líneas de flujo. Entonces vamos a avanzar primeramente con estos tres subtemas. Entonces, primeramente vamos a definir qué es un balance de masa o de materiales. Dice que un balance es una secuencia de cálculos que permiten llevar la cuenta de todas las sustancias que intervienen en un proceso de transformación, satisfaciendo la ley de la conservación de la masa. ¿Ok? Entonces, realmente ese balance, pues, es una secuencia de cálculos. Y satisfaciendo siempre la ley de la conservación de la materia, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, lo que entra, en otras palabras, lo que entra a un proceso en cuestión de masa es lo mismo que sale, siempre. Esa es una ley fundamental, ¿no? Dice, la cual establece que la materia se transforma, pero no se crea ni se destruye. Un balance de materia es, pues, una contabilidad de los materiales que toman parte del proceso. Las sustancias pueden entrar, salir, producirse, acumularse o consumirse durante el proceso. Entonces vamos a hablar específicamente de cada una de esas características de un sistema, ¿no? Entonces, realmente
balance de masa y energía es algo muy simple. Estamos acostumbrados a hacer balances, sabemos lo que es un balance. Hacemos balances todos los días en diferentes circunstancias y de diferentes condiciones o de diferentes aspectos. Hacemos balances económicos. ¿Y qué decimos? No, pues tengo 10 pesos en mi bolsa, entonces voy a gastar 5 pesos en esto, me van a quedar pues 5 pesos. Ya hicimos un balance económico, ¿verdad? Lo que tenemos, lo que entra, lo que sale de mi bolsa como gasto, como sea, y lo que me queda. Entonces, realmente siempre hacemos balances de alguna situación o de alguna característica. Entonces, es algo con lo que estamos familiarizados. Vamos a darnos cuenta que los balances de masa es exactamente lo mismo, únicamente que lo vamos a enfocar a diferentes procesos. Entonces, lo interesante del balance de masa sin reacción química es analizar los procesos. ¿Y qué procesos son? Pues son operaciones unitarias que normalmente son procesos de separación. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito más también sobre de eso, que son las operaciones unitarias y que ya lo deben de saber, que ya llevamos termo, y y que siempre normalmente son procesos de separación, ¿ok? Entonces, en un proceso, en un sistema, hay que entender que las sustancias entran y salen. Y durante esa entrada y salida, adentro de mi sistema, puede haber o producción de masa, o puede haber consumo de materia, de masa, o puede haber una acumulación de masa en ese sistema. Hablando de un sistema, puede ser un equipo, ¿no? Puede ser un reactor en el cual entran materias, salen materias y adentro puede haber consumo, acumulación o producirse la materia. Entonces, dice que se entiende por proceso cualquier conjunto de operaciones que produce una transformación física o química de una sustancia o en un grupo de sustancias. Entonces, ya sabemos lo que son los procesos, ¿sí? Tenemos procesos termodinámicos, ¿no? Tenemos procesos adiabáticos, procesos isométricos. Esos son procesos. Es una secuencia de pasos en los cuales siempre ocurre una transformación. Puede ser una transformación física o puede ser una transformación química. Dice que todas las sustancias que ingresan en un proceso reciben el nombre de alimentación o entrada, mientras que las que emergen del proceso se llaman productos o salidas. Un proceso, dice, puede estar constituido por varias unidades de proceso, recibiendo este nombre cualquier aparato o sitio donde se lleva a cabo una operación de transformación. Un proceso puede tener solo una unidad de proceso. ¿Qué significa eso? De que podemos tener anidados varios procesos. Un proceso muy grande se puede subdividir en varios procesos pequeños o sistemas pequeños. Es como nuestro organismo. Estudiar o controlar nuestro organismo completamente como un proceso completo es muy complicado. Entonces, nuestro organismo está diferenciado, está dividido en diferentes sistemas o procesos, como es el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, donde se lleva a cabo el proceso de la respiración, el sistema cardiovascular o el sistema donde participa el corazón, el sistema nervioso, donde únicamente participan procesos de intercambio de señales nerviosas entre nuestro organismo. Entonces, de esa forma entendemos cómo un sistema, un proceso muy grande, puede estar constituido por diferentes procesos más pequeños. Y eso es interesante entenderlo porque cuando resolvamos problemas de balance de masa y energía, veremos que muchas veces es muy conveniente dividir un proceso muy grande en varios procesos pequeños, de tal forma que podamos hacer cálculos y obtener ecuaciones más simples con menos componentes y se nos facilita mucho la resolución de los problemas de balance, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ejemplificar en diagramas un poquito más para adelante. Entonces, déjenme aquí nomás.
Ok. Ahorita, aquí está. En el video, para que no digan, a lo mejor va a decir, pues, alguien más nos está hablando, ¿no? Ok, entonces, dice que para realizar los cálculos de balances de masa es necesario recolectar información. Siempre necesitamos información. Entonces, ahorita sabemos bien que vamos a hacer balances en los procesos. Los procesos tienen entradas, tienen salidas, pueden también tener una acumulación adentro de ese proceso, o esa materia puede consumirse dentro del proceso, o puede generarse materia dentro del proceso. Todo eso puede ocurrir. Estos procesos pueden ser procesos simples, o pueden ser procesos más complejos, que se pueden subdividir en diferentes procesos más pequeños. Entonces, para poder realizar cálculos en estos procesos y poder decir si a un reactor o a una caldera o a un evaporador entra un flujo de materia, ¿qué pasa con la materia dentro del proceso y qué es lo que está saliendo? Entonces necesitamos información, necesitamos datos, necesitamos flujos. Por eso vamos adelantito a recordar todo lo que es el flujo másico, el flujo volumétrico, las fracciones masa, las fracciones peso, el manejo de las concentraciones, porque toda esa información que dice aquí que necesitamos recabar para resolver problemas de balance, pues está expresada de esa forma. Esa información puede ser concentraciones, una concentración de un flujo de entrada o una concentración de un flujo de salida. Puede ser que esos flujos estén medidos en forma volumétrica, están entrando o saliendo tantos metros cúbicos por segundo o por hora de una determinada sustancia o de unas determinadas sustancias. O puede estar expresado ese flujo en fracción masa, en flujo másico, perdón. ¿Cuántos kilogramos por hora entran de una determinada cantidad de materia? Entonces, de esta forma es como recolectamos la información. Entonces debemos de volver a recordar que son todas estas formas de expresar esa información, ¿no? Dice que las cantidades en masa pueden estar expresadas entonces en masa, en moles incluso también, ¿va? O en volumen. ¿Cuándo expresamos la masa o la sustancia en masa? Pues cuando es preferentemente un sólido, ¿sí? Un sólido y que no hay una reacción química. Si hay una reacción química en mi proceso y interviene esa reacción química, entonces tendré que expresar la masa, es más conveniente expresarla en moles, porque recuerden que para hacer cálculos de reacciones químicas se hace estequiometría, vamos a volver a trabajar con estequiometría y necesitamos convertir esa masa a moles. O puede estar expresado en volumen, si ese flujo de sustancia es un gas y ese gas está entrando medido en volumen, pues entrarán ciertos metros cúbicos por segundo a mi sistema o a mi reactor o a mi proceso. Entonces las cantidades, es decir, la información que vamos a recabar, la vamos a recabar en estas unidades y en sus dimensiones, ¿no? Dice que las sustancias participantes o de los flujos de las mismas, los vamos a medir en velocidades másicas, también en velocidades molares o en velocidades volumétricas. Es muy simple esto, ¿no? O sea, yo voy a medir la sustancia en kilogramos, pero como va a entrar a un proceso, lo voy a medir con respecto del tiempo y se va a convertir en un flujo másico. O sea, no puedo decir, a menos que esté yo trabajando en sistemas de batch o en cantidades fijas de sustancia, que no es conveniente ni rentable trabajar en batch, salvo en algunos procesos muy específicos en la industria. Siempre se maneja que la sustancia, la materia está entrando en forma continua y que se esté transformando en forma continua. Entonces, vamos a hablar de flujos másicos. Si es el volumen lo que está entrando, están entrando metros cúbicos o litros de sustancia, pues lo mido contra el tiempo y se vuelve en un flujo volumétrico. O también se puede volver un flujo molar. Si hay una reacción química y expreso la masa en moles y es un flujo continuo, pues será un flujo molar, ¿ok? Entonces la masa se convierte en flujos.
Dice que también de las composiciones de las mezclas y de las condiciones de operación, principalmente las presiones y las temperaturas. Entonces también debemos de tener información de composición. Por eso ahorita les comentaba de expresar la composición de un flujo en su fracción molar o en su fracción másica, que también ya son conceptos que ya han trabajado en otras materias y que hemos trabajado. Aquí los vamos a recordar, ¿no? Que es la fracción masa, que es la fracción peso, para poder encontrar la composición, o expresarlo también en forma de concentración, ¿sí? Esa composición también puede estar en forma de concentración, puede ser un porcentaje en peso, un porcentaje en volumen, que ya sabemos lo que refleja, ¿no? Lo que es, ya llevamos química analítica, lo que es también la molaridad. Vamos a volver a encontrarnos por aquí en problemas en los cuales entra una línea o un flujo másico a un reactor y entra en, no sé, 2% molar. Lleva una composición de 2% molar o una concentración. Y tenemos que poder interpretar nuevamente pues qué es la molaridad para poderlo expresar en masa y poder hacer los cálculos de balance. También recuerden que hay otra forma de expresar la concentración, como es la normalidad, en donde expresamos en equivalentes por volumen de solución o de flujo que tengamos. Y los porcentajes en peso y porcentajes en volumen, que son muy comunes en los problemas de balance de materia. Las concentraciones o las composiciones en porcentaje, ¿no? Entonces, y las condiciones, dice, de operación, principalmente las presiones y las temperaturas. Eso ahorita en estos problemas de balance de masa sin reacción química, pues estas condiciones de operación pues no van a afectar en sí los cálculos en nuestro proceso. Pero cuando estemos trabajando ya con balance de masa con reacciones químicas, en las cuales pues ya se generan, se puede generar un consumo de energía, un consumo de calor, o que esté proporcionando calor la reacción. Hay reacciones exotérmicas, reacciones endotérmicas. Entonces cambia la temperatura de mi proceso y eso también afecta pues las condiciones de las sustancias que están en el proceso. Y cuando ya estemos con la energía, pues principalmente, ¿no? Ya cuando hablamos de energía ya no podemos discriminar las propiedades ni de temperatura ni de presión, porque la energía pues son propiedades de esos procesos energéticos, ¿no? Presión y temperatura, como lo vimos en termodinámica. Entonces, toda esta información es la que vamos a utilizar en los procesos o en los problemas de balance. Toda esta información, masa, flujos volumétricos, composiciones en diferentes formas, concentraciones, fracciones de masa, fracciones de volumen. Vamos a volver a hacer estequiometría cuando tengamos una reacción química y vamos a utilizar alguna otra información que ya ustedes han llevado por ahí en otras materias y van a darse cuenta de que aquí las vamos a volver a retomar. Se utiliza en la complejidad luego de los problemas de balance o del cálculo o el estudio de esta área del conocimiento. Es que tenemos que traer luego a colación o tener que utilizar información o algunos conocimientos que hemos adquirido en otras materias. Y como luego tendemos mucho a olvidar o guardar por ahí la información, se nos olvida. Y luego, pues principalmente cuando no la utilizamos, ¿no? Algunas materias que ya tienen un semestre, 2 semestres que llevaron, pues es difícil que lo tengan muy presente, pero aquí lo vamos a volver a recordar y tendrán que ir a sus cuadernos de esas materias para estudiar un poco sobre lo que tenemos que refrescar, ¿no? Entonces, todo es información y esa es la parte compleja luego, que no nos acordamos luego de algunas cosas, pero aquí lo vamos a refrescar. Muy bien, entonces, esos son los balances, son procesos, es estudio de entradas y salidas, con lo que ocurre con la sustancia dentro de ese proceso, y para poder hacer balances de lo que sea, cualquier tipo de balance, tenemos que recabar información. Y esa información, pues,
Tendrán que ser flujos, tendrán que ser cantidades de materia, cantidades de energía, composiciones de las corrientes o de las entradas y salidas. La composición es lo más importante, ¿no? Y entender cómo expresar las composiciones, pues también tendremos que volverlo a recordar. Eso es lo que hemos platicado hasta este momento, ¿no? En lo que es balances. Entonces, como hemos hablado de procesos, pues vamos a platicar un poquito sobre ellos. ¿Cómo se clasifican los procesos? Hay diferentes procesos. Dice que los procesos se clasifican de dos maneras. Una, teniendo en cuenta los flujos de las corrientes que intervienen en el proceso. Y la segunda, considerando los cambios de las variables de proceso con relación al tiempo, en cualquier punto del mismo. Entonces, los podemos estudiar de esas dos formas. ¿Qué es lo más fácil cuando analizo un proceso únicamente teniendo en cuenta las entradas y las salidas, las corrientes? Y vamos a darnos cuenta de que son la mayoría de los procesos que vamos a estudiar y que se estudian son de este tipo. Se llaman procesos en estado estable, en donde con conocer qué entra y qué sale, tener bien definidos las propiedades y las características de las corrientes o de esos flujos de entrada y salida, con eso podemos resolver. Las ecuaciones nos permiten hacer los cálculos en estado estable. Y habrá otro tipo de procesos donde vamos a considerar los cambios que ocurren dentro de ese proceso cuando transcurre el tiempo, ¿no? Recuerden que no puede haber un cambio de algo sin que sea medido con respecto del tiempo. Por eso es un proceso. Y estos cambios pues pueden ser en cualquier punto del proceso. Ahí es un poquito más complicado. Luego hay que hacer cálculos diferenciales y algunas cosas ahí algunas herramientas matemáticas que tenemos que emplear, pero podemos hablar que el 90% de los procesos que vamos a estudiar son únicamente conociendo corrientes de entrada y salida. ¿Okay? Entonces dice, según la primera consideración, se clasifican en intermitentes, es decir, en lo que les comentaba ahorita, ¿no? En batch, que son los menos usados. Hay industrias muy específicas en donde sí se requiere. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando, por ejemplo, la industria del alcohol, las que producen tequila o que producen cerveza. Chequen que esos son procesos en forma de batch. O sea, no entra la materia prima en una parte del proceso, en una parte de la planta, y va moviéndose la materia prima y se va transformando hasta que llega a la salida y ya sale el producto. Ese es un proceso continuo, que la mayoría de los procesos así son, por la rentabilidad de ellos, ¿no? Hay otros procesos muy específicos por las características del mismo proceso, como es la industria del alcohol, en donde pues hay que usar los fermentadores, hay que entrar una cierta cantidad, un paquete fija de materia, y entra al proceso y ahí se está transformando. Y cuando cumple y termina el proceso dentro de ese reactor, que no se mueve de ahí, entonces ya sale el producto y hay que volver a cargar el reactor con una cantidad específica o un batch de materia prima y así. Entonces existen los dos dependiendo de las características del proceso. Entonces dice que intermitentes o en forma de batch son aquellos en los cuales la alimentación se introduce en el equipo, se realiza el proceso y por último se retira el producto. ¿Okay? Y los continuos, que son la mayoría de los que existen, en los cuales permanentemente entra la alimentación y sale producto del proceso. Y los semi-intermitentes, pues siempre está el que no es de uno ni es de otro, ¿no? Son aquellos, dice que siendo aquellos, son aquellos que se pueden clasificar, no se pueden clasificar ni como continuos ni como intermitentes. Y esos son los menos, ¿sí? En alguna parte del proceso se comporta como batch y de ahí lo sacamos y lo metemos a un flujo continuo. Entonces ya es una combinación de los dos y se les llama semi-intermitentes. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a estudiar principalmente nosotros ya cuando estemos haciendo cálculos de masa y energía de un proceso? Pues son los continuos, ¿no? Vamos a hablar de flujo másico y flujo volumétrico. Entonces, así, de esta forma,
se clasifican de acuerdo a la primera consideración, ¿no? Analizando las corrientes de entrada y salida. Ahora, cuando existen cambios dentro del proceso, dice, atendiendo a la segunda consideración, que es esta, ¿sí? Considerando cambios en las variables del proceso, se clasifican como estacionarios o en régimen permanente. Dice, cuando no cambian considerablemente con el tiempo las variables del proceso, como son la temperatura, la presión, el volumen, la velocidad, en un determinado punto del proceso, y transitorios, que son aquellos procesos en los cuales alguna variable cambia con el tiempo. Normalmente, este tipo de procesos se llaman procesos estacionarios, como les comentaba ahorita, aquellos en los cuales se mantienen las condiciones, por eso son estacionarios, no cambian. Sabemos que siempre hay cambios, pues. O sea, por eso son procesos normalmente ideales. No podemos evitar que cambie un poquito la temperatura, que cambie un poquito por efecto de la temperatura, que cambie un poquito la densidad, que cambie un poquito la viscosidad. Pero normalmente son cambios muy pequeños y se desprecian dentro de los cálculos de balance y se consideran procesos estacionarios. Entonces, los transitorios son aquellos en los que alguna variable cambia en forma importante y esos se consideran procesos no estacionarios. Entonces, los procesos no estacionarios son los menos. Dentro de cualquier libro de balance, de cálculos de proceso, las últimas hojitas de ese libro te habla un poco sobre los procesos no estacionarios. Como son procesos que normalmente es muy difícil controlar, porque las propiedades están cambiando en forma importante. Entonces son procesos que prácticamente no se utilizan en la industria, salvo casos muy específicos, en donde las características de la materia prima o las características de las sustancias nos lleva a manejarlos como procesos no estacionarios y tenemos que ver el modo de controlarlos, ¿no? Porque necesitamos obtener un producto. Entonces son los menos. Realmente nosotros no vamos a resolver problemas en estado no estacionario o transitorio. Todos van a ser procesos en los cuales vamos a decir, de hecho la descripción de los problemas así nos lo dice. Fluye una solución de sulfato de sodio a través de un proceso estacionario y nos lo va a indicar el proceso. Entonces, estos procesos se les llama que cumplen con una ley que es la ley una ley que dice que no deben de cambiar las propiedades. Se llaman procesos continuos, de propiedades continuas. Entonces, dice que los procesos intermitentes y semi-intermitentes son transitorios y los procesos continuos pueden ser transitorios o estacionarios. Entonces, chequen que los intermitentes o semi-intermitentes son normalmente los transitorios. Por eso nosotros vamos a trabajar más que nada con procesos continuos, como les comentaba ahorita. Procesos continuos tienden a ser siempre estacionarios. Son los que vamos a trabajar nosotros. Aquí los redondea, ¿no? No lo había leído esto, pero dice aquí lo redondea. Dice, por lo general, para producciones grandes se utilizan procesos continuos y para pequeñas producciones se utilizan procesos intermitentes. Las condiciones de un régimen transitorio existen durante el arranque de un proceso. Eso también lo vamos a platicar ahorita. Y en los cambios subsecuentes en las condiciones de operación del proceso. Entonces, normalmente pues siempre vamos a usar procesos continuos en los cuales las condiciones son estacionarias. ¿Cuándo es cuando se presenta un proceso no estacionario o un proceso de régimen transitorio? Al arranque o al final de un proceso. Por eso siempre que estamos operando un proceso, tenemos que esperar. Hay un tiempo en que la curva del proceso se estabiliza. Entonces sabemos que al arranque de una planta de proceso siempre tenemos problemas de cambios en las condiciones de ese proceso. Y no podemos hacer cálculos ahí ni de balance de algo ni de algunas propiedades. Esperamos mejor a que se estabilice el proceso y una vez que el proceso ya está estable, tomamos o medimos para recabar esa información que necesitamos para hacer los cálculos. ¿Y para qué hacemos cálculos de un proceso? Pues para diferentes cosas, ¿no? O sea, el balance no lo estudiamos de oquis. Se estudia primeramente para conocer cómo opera un proceso
y saber si está operando en forma adecuada, de acuerdo a la rentabilidad o la producción esperada de ese proceso, y para poder controlar posteriormente ese proceso. Una vez que el proceso ya está trabajando en forma estable, está produciendo lo que sabemos según los cálculos que debe de producir, pues hay que controlarlo para que se mantenga ahí. Porque recuerden que todos los procesos, por forma natural, tienden a salirse de control. Eso es algo también que siempre está presente, ¿no? Por eso estamos los ingenieros ahí, porque necesitamos controlar los procesos. Y para poderlos controlar, necesitamos saber hacer cálculos de balance. Es decir, conocer qué entra y qué sale de mi proceso para poder saber cómo está trabajando. El balance es fundamental. Se van a dar cuenta cuando les toque terminar y quieran entrar a alguna planta en la cual se llevan a cabo procesos. Lo primero que investigan los que los contratan es qué tan buenos son para hacer balances de masa y balances de energía. Y la otra cosa que preguntan mucho te hacen preguntitas para saber qué tan conocedor estás de procesos de termodinámica. Todo lo que es transferencia de energía y control de los procesos energéticos. Eso es muy usado porque se utiliza en la mayoría de los procesos. Entonces, luego en las entrevistas no nos preguntan, a ver, dime la primera ley de la termodinámica. No, te empiezan a preguntar a ver si has llevado cursos, si sabes lo que es el calor, si sabes lo que es la temperatura. Pequeñas preguntitas que luego al entrevistador le da a entender que pues conoces de eso, ¿no? Y que puedes en un momento dado volverlo a estudiar, ellos enseñarte nuevamente eso y lo vas a aprender. Entonces, lo que es el balance es fundamental. Me acuerdo cuando ya ven que en Maquilas de Atacama nosotros tenemos pues, prácticamente saturado de ingenieros ambientales ahí. Y una de los requerimientos que les hicieron a todos esos ingenieros ambientales era que tuvieran conocimientos mínimos de balance de masa y energía y de termodinámica. Entonces, es lo que nos pidieron a nosotros. Profe, dice Cueto si la deja entrar. ¿A quién es? Alejandra Cueto. Sí. Oye, ¿por qué se salió? ¿Sí que no estaba allá adentro? Sí, que la sacó Zoom. ¿La sacó el Zoom? Ah, qué Sí. pena. De hecho, voy a, ahorita porque se actualizó mi Zoom y trae ciertas características ahí fijas que voy a reconfigurar para que entren directamente como en las sesiones de termodinámica, que no tenga yo que estarles dando permiso de entrar. Pero lo que pasa es que se me actualizó el sistema ahora con el nuevo año y trae fija esa característica, pero se la voy a quitar. Voy a nada más a darlos de alta en el grupo y que ese grupo sea el que pueda entrar. Trae esa opción para que no estén esperando. Ok, entonces, pues, ¿qué les quiero dar a entender con esto que les platico? De que hay que aprender un poquito de balance, ¿sí? Así como aprendieron un poquito de termodinámica, cuando menos en su mente tienen los conceptos y que las leyes y que los procesos y pueden platicar, pueden hablar de termodinámica. También esperamos que aprendan un poquito de balance, porque recuerden que están estudiando una carrera para ejercerla, ¿no? Para poder después competir allá afuera y poder conseguir un puesto laboral, el cual pues será tan bueno como sea su preparación. Entonces no se requiere mucho, pero sí se requiere aprender un poco de balance. Y en eso vamos a trabajar durante este curso, ¿no? Van a ver. Entonces, déjenme checar 1.2. Ok, ya nomás para cerrar, vamos a ver 1.2, está cortito. Ahorita estamos entrando con van a decir ustedes, puro rollo, ¿no? Hay que platicar, hay que fijarnos dentro del contexto de dónde vamos a aplicar los problemas de balance y por qué los vamos a aplicar y darle un poco más de sentido a lo que vamos a ver, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la importancia de los balances de masa y de energía? En las industrias, dice, de procesamiento, los balances de masa y energía ayudan a planear, como comentamos ahorita, el diseño, proceso y control de los procesos y optimización. Lo que platicamos ahorita, que les comenté,
esa es la importancia de conocer de balance de masa y energía. Y aplica para cualquier ingeniero, ¿eh? Cualquier ingeniero. Vean ustedes cualquier ingeniería de las que se imparten en ITESCA y chequen sus retículas y viene balance, viene termodinámica, viene mecánica de fluidos, viene transferencias de energía, viene todo ese tipo de áreas del conocimiento que todo ingeniero debe de conocer, ¿no? Dice, es decir, los balances proporcionan una herramienta para hacer un modelo de la producción, el transporte y el destino de los contaminantes en el ambiente, así como de la energía. Hace como un año, bueno, antes de la pandemia, cuando andábamos, recuerden que la pandemia entró el año pasado, por ahí en marzo nos enclaustraron a todos y todavía andamos encerrados. El año anterior, a finales del 2019, impartimos un curso de balance de masa y energía. A mí me tocó impartirlo a mí y al maestro David Quintana. Y esta parte del transporte al destino de los contaminantes, ahí nos enfocamos para el balance que impartimos a nuestros propios ingenieros que están trabajando en maquilas. Y cuando hablo de maquilas, hablo de las plantas de maquilas, ¿no? Recuerden que maquilas es un sistema en el cual les da alojamiento a muchas empresas diferentes, de diferentes giros de proceso y de transformación. Y les dimos curso para que ellos pudieran controlar los contaminantes que arrojan al medio ambiente las diferentes empresas y poder cumplir con la normatividad, porque llegaban los inspectores y les clausuraban las empresas por no controlar sus contaminantes. Y allí nosotros impartimos un curso, pues ya antes de la pandemia, ¿no? A maquilas, a nuestros ingenieros. Ok, entonces pues aquí vamos a dejar para continuar el próximo viernes con esta introducción al tema de balance, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿No? ¿Ya bajaron el libro que les comenté? No, sí les di a la liga de Himenbrow. No recuerdo. Recuérdenme. Voy a ver el grupo, ¿no? Balance. Dejen ver si les puse la liga. No. No. No, les voy a poner la liga ahorita. Para que descarguen el Himenbrow. Cálculos de balance de masa y energía. Y con él, pues, vayan ahí leyendo, ¿no? Sobre los temas que estamos viendo y puedan consultar ahí. De ahí voy a sacar muchos de los problemas que vamos a resolver. Entonces ahorita se los voy a poner ahí para que lo descarguen, ¿sale? Para que recuerden, hay que leer, jóvenes, hay que leer. Eso nos facilita mucho las clases virtuales, cualquier tipo de clase. ¿Sale? Ok, profe. Dele pues, nos vemos. Vámonos a comer porque ya hace hambre. Nos vemos el viernes